No se mira la pantalla. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Be Brown Back, edición para América Latina en español. Esta noche les traemos el tema de Network Virtualization. Este episodio está siendo grabado hoy jueves 12 de febrero del 2015 con una audiencia en vivo. Si esta es tu primera vez en el programa, lo invitamos a formar parte de esta comunidad y, ¿por qué no?, también a participar como presentador. No necesariamente tiene que presentar los temas que nosotros damos, usted puede sugerir el tema y con mucho gusto podemos incluirlo en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar y los que están viendo esta grabación, les invitamos a participar en vivo apenas les sea posible. Nos pueden encontrar en professionalvmware.com, Brownbacks, también en Twitter como bbrownback y bbrownbacklatam, y bit.ly bbrownbacklatam. También nos pueden encontrar en los podcasts, nos pueden encontrar en el canal de YouTube donde vamos a estar subiendo justamente esta grabación y pueden ver las grabaciones de los programas anteriores con demás temas que hemos presentado. Como saben, somos una comunidad mundial, estamos presentando programas en Estados Unidos, en Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente, África y América Latina. Ahí pueden ver los horarios, pueden ver también los programas y los otros temas de nuestros otros colaboradores, tanto en los programas de Estados Unidos como en las otras regiones. Y si quieren, también pueden participar de estos temas. Les presento a mi copresentador del programa, al señor Kyle Morley. Saludos, Kyle. Muy buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro presentador. Adelante, Larry. Gracias. Y bueno, les acompaña esta noche su presentador, Larry González, líder del VMware User Group para Costa Rica, eh, recertificado ECP5, por dicha, y VExpert 2015. Me pueden encontrar en Twitter como VirtualizeCR. Esta noche nos acompaña Raimundo Escobar, que nos va a introducir los temas de justamente de Network Virtualization. Ya le damos el pase a Raimundo para que nos pueda presentar. Kyle, si puedes darle el pase. Ahí va. Gracias. Raimundo, estás al aire. Sí, gracias. Pues buenas noches. Pues vamos a darle. No pretendo dormirles, les voy a dar una introducción rápida y darle al tema, ¿no? Bueno, mi nombre es Raimundo Escobar. Trabajo en VMware PSO, en la oficina de Professional Services. Tengo por ahí un par de certificaciones. La que más me gusta presumir es la reciente, la de Networking Virtualization. Eh, y bueno, nada, no me gustan mucho los títulos nobiliarios. Bueno, tengo algo de hands-on, he participado en el B-Brownback ya de tiempo. Y bueno, nada, ahora estamos retomando el tema de Networking Virtualization, empezando desde las bases, los fundamentals, con los objetivos del examen de certificación de Networking Virtualization, pero el del código 610, BCAN 610. Este no es BCP, este examen es en línea. Como mayor información, lo pueden tomar en donde quieran, siempre y cuando tengan conexión a internet, etcétera. Y no necesitan ir a un centro autorizado para tomar examen. Entonces nos vamos a dar una vuelta por el objetivo 1. Esperamos en breve presentar los demás. Y bueno, me pueden encontrar en el Twitter como el Nemesis Divina. Y también, bueno, cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Bueno, empezamos. Nada más déjenme un minuto aquí de mover los controles, porque los controles no me dejan ver mi pantalla. Ok, listo. Bueno, me voy a ir un poquito rápido. Si hay alguna pregunta, por favor interrumpan. Me gustan mucho las preguntas. No lo sé todo, pero
pero estoy trabajando para saberlo más, ¿no? No sé si me escuchan bien ahí y si ven mi pantalla también. Se escucha y se mira De bien. nuestra parte, yo se lo miro muy bien, lo escuchamos. A ver, de nuestra audiencia, algún problemilla ahí, pueden avisar levantando la mano o enviando un chat en la parte de preguntas y después. Adelante, Ray. Ok, bueno, la agenda para hoy es acerca de la sección 1 de este examen. Insisto, es un examen de fundamentals, no se meten problemas con deep dives de arquitecturas, etcétera. Es por eso que algunas de las cosas las vamos a ver un poco como un overview, como una especie como de 5.000 pies, no 10.000 pies de altura. Pero si hay alguna duda, algún comentario sobre algo en específico, algún tema, también lo podemos revisar a fondo. Bueno, la sección 1 nos dice que expliquemos el Networking Virtualization tradicional de vSphere, utilizando vSphere. Y bueno, tiene tres objetivos. El primero, identificar y explicar los conceptos de switches distribuidos y switches estándar. También las diferencias que existen entre una, una red virtualizada y una red física. Virtualizada todo en el ámbito desde la perspectiva de VMware. Eh, Identificar los casos de uso y dónde se requiere o dónde puede aplicarse eh, el Networking Virtualization. Nada más haciendo aquí un paréntesis, Networking Virtualization desde la perspectiva de VMware y orientados hacia el producto que hace posible toda esta magia que se llama NSX o NSX. Eh, bueno, vamos dándole un poquito para adelante. Ahí no sé si... Ah, ya se ve mi pantallita. El primer punto es explicar las redes tradicionales o las redes virtualizadas utilizando VMware vSphere. Es decir, todos sabemos cómo funciona un switch estándar, un switch distribuido, qué es un port group, etcétera. Me voy a ir un poquito rápido, sin embargo, yo doy por hecho que al menos esta parte la conocen o o tienen algo de familiarización al respecto o algo de exposición. Bueno, en grosso modo, un switch estándar lo podemos generar a partir de un solo host. A partir de un solo host y solamente en un solo host podemos generarlo. Eh, podemos fraccionar el tráfico por el tipo de tráfico, ya sea producción, bueno, tipo de tráfico me refiero a bien kernel o tráfico de máquina virtual, ¿no? También tenemos tráfico pues, de storage IP y lo mismo, podemos tener segmentado ese tráfico de forma lógica del lado del switch estándar. El switch estándar es una instancia que se genera dentro de un ESXi host, el cual mapea sus tarjetas de red física con los uplinks o lo que vendría siendo como que la vista de las tarjetas de red físicas del lado del hipervisor. Entonces, características principales, estamos amarrados siempre a solo un host. Si lo tenemos en un cluster, por ejemplo en este ejemplo, tenemos dos hosts, dos servidores. Si quisiéramos hacer la modificación sobre alguno de los port groups, tendríamos que hacerlo también en el otro host. Entonces eso implica pues overmanagement, porque aquí estamos hablando de dos hosts, pero puede haber clusters más grandes y no solo un cluster en un ambiente virtual. Entonces, básicamente, eh, este slide nos presenta algo así como que el mapeo desde las máquinas virtuales con su tarjeta de red virtual, con su stack de TCP/IP virtual, con el stack de bien kernel, que no es el mismo del tráfico de máquinas, y también con los uplinks, con las tarjetas de red físicas para finalmente salir a la red convergente, la red física.
¿Cómo se ve en la vida real un switch estándar? En este slide les muestro cómo se ve un switch estándar haciendo el binding para iSCSI, precisamente uno de los tipos de tráficos que podemos tener montado sobre un ESXi host. Bueno, nada, acá lo que tenemos nada más son dos bien kernel port groups, haciendo binding a dos tarjetas de red a 10 GB. Y básicamente lo que nos representa esta imagen es pues algo así como que el mapeo que les hablaba hace un minuto. La diferencia es que este bien kernel port group es un stack que vamos a utilizar de TCP/IP para el manejo de paquetes iSCSI. Al final del día son iSCSI sobre Ethernet. Esto nos lleva a tener conectado un host con dos tarjetas de iSCSI a un almacenamiento con dos directores, ¿no? En el caso de los bien kernel 1, bien kernel 2, con dos direcciones IP distintas. Así se ve, digo, las características no son ámbito del examen. Sin embargo, sí están por ahí cosas que deben de aprenderse, como la diferencia entre los máximos que soportan, ¿no? El número de puertos, e inclusive pues las características de los port groups que les acabo de mencionar, ¿no? La diferencia entre un bien kernel port group y uno de máquina. Bueno, esta es la arquitectura, o digamos el big picture de un switch distribuido. La gran diferencia con un switch estándar es que el switch distribuido también es una instancia única sobre un host, sobre cada uno de los hosts que conforman un clúster. Para eso es requisito que antes de generar un switch distribuido tengamos un clúster de al menos dos servidores. Y sean controlados por el vCenter Server. En este caso el vCenter Server va a llevar la parte del control plane. Alguna vez van a escuchar más de control plane, data plane, etcétera, pero eso es más orientado a la parte del BSP. Regresando al tema, el switch distribuido, la diferencia principal es que está proyectado sobre ese clúster de servidores. Es decir, yo mencioné que era una instancia en cada uno de los hosts, pero no por eso quiere decir que se comporta igual que un switch estándar. Dicho de otra forma, cuando generamos un switch distribuido proyectado sobre un clúster de host o de servidores físicos, lo que hacemos es crearlo una sola vez a través del control plane que es el vCenter Server, y esa proyección, digamos que se genera en todos esos servidores físicos. Dicho en palabras llanas, lo genero una sola vez, lo configuro una sola vez y nada más voy agregando los hosts uno a uno y participan en automático en ese switch distribuido. Bueno, eso de automático lleva sus bemoles, pero básicamente es la diferencia que existe entre un switch estándar per se. Un switch estándar lo generamos sobre un host, pero no lo podemos compartir de alguna forma. Este tipo de switch distribuido, su nombre lo indica, es distribuido y podemos tener los tipos de port groups, mejor dicho, el tipo de tráfico a lo largo de un clúster de servidores. Lo mismo mapeamos de la misma forma y tenemos otras características que son, bueno, se han venido enriqueciendo desde las versiones anteriores, hablando de temas como lo que es algo así como calidad de servicio con Network I/O Control, tipos de balanceo, que hay más protocolos, etcétera, ¿no? Insisto, esos temas quizás valdría la pena revisarlos en el blueprint. Sin embargo, no son tan a detalle para el examen, ¿no? Quizás nos volvemos a meter más a detalle en el siguiente blueprint del BSP. No sé si acá hay alguna duda, pregunta, consigna. Aquí los que están en la audiencia, con mucho gusto les soltamos el micrófono, con solo que levanten la mano o igual si tienen una pregunta, una consulta para
para Raimundo o aquí, para el grupo, pueden enviarlo por chat. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo se ve un switch distribuido? Eh, Perdón ahí por la edición, pero es de un productivo de un cliente y si no, pues puede haber problemas. Pero bueno, se ve ahí con ojitos de amor, pónganle un nombre a lo que ven así como pintado, grafiteado. Esa es la vista de un switch distribuido. Podemos generar los port groups que les comentaba, también podemos generar bien kernel port groups y podemos tener determinado número de tarjetas de red físicas del lado de los uplinks, del lado de los DB uplinks port groups. Entonces, eso es lo que se van a encontrar cuando generan un switch distribuido. Esta es la vista, digamos, amigable desde el Visual Client, perdón, desde el C Sharp Client o el cliente normal, tradicional. Cambia un poco desde la perspectiva del web client, pero básicamente es lo mismo. De un lado ven los port groups y del otro lado ven el mapeo que hay hacia la red convergente a través de las tarjetas físicas, y digo entre comillas físicas, que se le presentan al host. Lo menciono así porque depende la arquitectura de hardware sobre la cual están proyectando el switch distribuido. Obviamente, previo a la instalación del hipervisor, llámese un servidor de Blade, Mezzanine, etcétera, o un servidor de rack, ¿no? Para este caso concreto, pues sí les puedo comentar que pues, son tarjetas a 10 GB. De cada uno de los servidores son por ahí de 68 servidores. No, son menos, son la mitad. Son como 30 y algo servidores. Y cada uno de ellos tiene participando dos tarjetas de red sobre el port group de DB Uplinks. La diferencia es, pues, precisamente en el nombre. DB Uplink refiere al uplink del lado del switch distribuido y uplinks es en el switch estándar. Digo, esos nombres están medios feitos, se pueden modificar, se pueden cambiar y se pueden poner cosas que tengan más sentido, ¿no? Todo es editable en esta parte. Sin embargo, pues no tanto así, digamos, la forma o la figura que nos muestra o el mapeo que nos muestra de la imagen del switch distribuido, el vCenter. Insisto, aquí en el vCenter, perdón, en el switch distribuido ha venido a mejoras. Hay muchas cosas que no hace el switch estándar y que en su momento inclusive superan switches de terceros, ¿no? O quizás van ahí dándose pues un pique. No llega a ser un switch totalmente administrable, no tenemos una administración así como una consola que nos metamos al switch distribuido de VMware y podemos hacer algún tipo de cuestión como balanceo por Mac, etcétera. Sin embargo, sí cubrimos pues la mayoría de las prestaciones sobre protocolos que requiere el mercado, Link Aggregation Control Protocol, etcétera, ¿no? Existe nada más un switch distribuido de terceros, que es el Nexus 1000B, por todos conocido. Y básicamente hace un poco más de monerías que hace un switch estándar. Sin embargo, para la base de NSX, siempre va a ser sobre un switch distribuido, al menos el sabor de NSX-B, ¿no? Porque también hay otro que es multi-hypervisor. Pero bueno, eso es un comentario. Más adelante podremos hablar más acerca de este tema. Este slide está un poco, pues, no sé, ahí como de kinder, pero muestra bien los mapeos que les comentaba. Del lado empezando desde la máquina virtual de arriba hacia abajo, la máquina virtual con su sistema operativo, y ese sistema operativo que apalanca de una abstracción de un hardware, en el cual también va incluida una tarjeta de red, ¿no? Para tener comunicación, una E1000, una VXNet 3, una VXNet 2, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Tenemos la máquina virtual conectada. ¿De dónde se conecta la máquina virtual?
el port group, que es del lado del hipervisor, el VMware ESX en ese cuadrito azul, y del lado de la tarjeta de red física hacia donde mapea, eh, pues el hipervisor con la tarjeta de red de la máquina virtual, ¿no? Finalmente, a dónde se va a conectar esa tarjeta de red, que está abajo es ese switch físico, y es por donde va a salir. Ahorita vamos a ver el tema de si se conecta a un trunk, si se conecta a un puerto en modo acceso, etcétera. Sin embargo, este slide, pues a mí me gustó porque este slide ya es viejito, eh, y como que me ayudó a a generar un mapa mental de cómo era qué cosa, ¿no? A veces yo tenía la confusión, por ejemplo, de que los port groups, pues eran las VLANs. En cierta forma es una especie de agrupación parecida a las VLANs, pero no propiamente en el sentido estricto de la palabra, es una VLAN, un port group. Sin embargo, pues sí ayuda mucho a darse mucha idea de cómo es que funciona esta parte, ¿no? O al menos cómo se mapea. Bueno, otro de los puntos que dice identificar y explicar los conceptos de switches estándar y distribuidos, la mayoría que los mencioné a través del slide. Eh, pero vamos a ver un poquito más. Déjenme, me paso de pantalla. Básicamente lo voy a hacer sobre un switch distribuido. Eh, Insisto, valdría la pena revisar también las características de un switch estándar, básicamente qué es lo que soporta y qué es lo que no. Es evidente la diferencia, pero me voy a abocar sobre el switch distribuido porque pues sobre él es que se apalanca todo esto nueva ola de Networking Virtualization y más aún con NSX. Eh, Conceptos básicos, pues cómo crear un, un, un Distribute Port Group dentro de un switch distribuido. Podemos poner, bueno, dejar nombre de default para este caso del demo. Eh, estos temas, por ejemplo, de binding, eh, que podemos tener generalmente o siempre estamos seleccionando la parte de static binding. Ese es cómo hace el binding de los puertos. Dicho en cristiano, anteriormente teníamos la parte de ephemeral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una máquina virtual genera tráfico de red a través de uno de los puertos, este puerto se crea dinámicamente. Al dejarlo en static, tenemos mejor performance y de hecho por eso viene por defecto. Y bueno, es el que trae por defecto ya un switch estándar. El port relocation es elastic. Esto quiere decir que por defecto puede venir con un cierto número de puertos el switch distribuido. Sin embargo, si se llegaran a necesitar más, pues solitos se van incrementando, ¿no? Caso contrario, bueno, el fijo. Número de puertos, algún resource pool que podamos tomar, precisamente porque ya estamos manejando la red como un recurso compartido. Y bueno, este tema es importante, que ahorita vamos a ver más adelante, que es a donde yo quería llegar. El tipo de VLAN, el VLAN, y ahorita vamos a ver el concepto del VLAN, pero como preámbulo, sobre el switch distribuido podemos tener la facultad de generar o conectarnos hacia la red convergente a la red física por medio de un trunk, independientemente de la parte de private VLANs, que eso no cae en el scope de acá. Pero la diferencia entre un VLAN y un VLAN trunk, un VLAN que podemos conectarla directamente hacia hacia un puerto en modo acceso, marcado, tagueado o marcado con una banderita que lleva un ID llamado VLAN para la segmentación, o a través de un trunking. ¿Qué quiere decir un trunking? Donde pasan n número de VLANs, determinado número de VLANs marcadas con una banderita también. Y yo puedo determinar, por ejemplo, el cómo voy a conectar, y aquí mismo me dice pues el rango que puedo utilizar, ¿no? En ese trunk. Bueno, puedo customizar alguna parte de políticas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, básicamente porque la parte de la creación del switch distribuido, pues creo que está ultra mega, non plus ultra demostrada, ¿no?
por eso quería ver en detalle la parte de los port groups. Bueno, la parte de seguridad que podemos tener, la tenemos tanto en un switch estándar como un distribuido. No me voy a meter tanto en esta parte, ni tampoco en el traffic shaping. Este es importante porque lo tenemos de entrada y salida. Hay una diferencia importante con el switch estándar. Y el teaming, que es otra de las cosas importantes que trae este switch distribuido. Tenemos al menos cinco algoritmos de balanceo, mejor dicho, no son balanceo, es una especie de distribución de carga de paquetes propiamente. No es balanceo, no es como un balanceador de carga, no es como un F5, etcétera. Pero sí nos sirven para hacer una distribución cuasi homogénea de el tráfico de red. Eso se traduce en que, por ejemplo, tenemos un clúster donde viven máquinas virtuales que están contendiendo por el recurso al final del día con el hipervisor en cada uno de los hosts físicos. Y lo que va a suceder cuando generamos este switch distribuido y seleccionamos cierta regla de balanceo es cómo se comporta ese tráfico, ¿no? Las más de las veces tenemos el balanceo determinado o en el puerto que se origina el tráfico. Esto es desde el punto de vista desde donde se origina el tráfico, si es del lado virtual, del lado físico. Los más importantes, a mi manera de verlo, es el basado en IP hash, que no es tan efectivo. El IP hash lo único que hace es precisamente a partir de la dirección IP, se genera un hashing y determina por cuál de los uplinks o tarjetas de red física va a mandar el tráfico. Acá hay un tema con el IP hash porque algunas veces o inclusive pueden inclusive modificar el comportamiento natural de este modo de balanceo cuando tienen determinada dirección IP. Hay un mecanismo muy complejo, bueno, no tan complejo, pero sí un poco detallado de cómo se hace este balanceo. No me voy a meter en tantos problemas, sin embargo sí les voy a decir que ese comportamiento se puede modificar a partir de la modificación de las direcciones IP y puede llegar a afectar, si es el caso, de que estén utilizando storage sobre IP, ¿no? Caso de SCOS y caso de NFS. Es bueno, sí, hasta cierto punto y para ciertas cosas. El que le sigue es el basado en MAC hash, es parecido al de IP hash, nada más que acá el hash se genera a partir de la MAC address. También presenta pues un balanceo bueno, si no es que muy bueno. Y el que es ahora sí que la estrellita es el de hasta abajo, sin saltarnos el explicit failover. Ese es más que nada una especie de balanceo manual, donde tú determinas cuál tarjeta de red, si lo ven aquí en la parte de abajo, en los uplinks, tú determinas cuál es la que está activa y cuál es la que está pasiva. En determinados escenarios esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando tenemos el binding de SCSI o cuando vamos a generar el binding de alguna otra cosa que no queremos tener las dos tarjetas en activas. Es más manual, toda la carga se va sobre uno de los uplinks físicos. Carga, estoy hablando de paquetes de red. Y bueno, lo que mencionaba, el que a mi forma de ver es más eficiente de todos, que no siempre se puede, y también determinado pues por el tipo de agrupamiento de tarjetas que tenemos hacia la red física, ¿no? Llámese Ether Channel desde el punto de vista de Cisco o Link Aggregation Control Protocol, que también es algo así como Ether Channel, pero genérico. Bueno, el Physical Need Load es lo que hace es un balanceo más dinámico, es un balanceo a una distribución de carga más homogénea o casi homogénea. Y lo que hace ese balanceo es generalmente que cuando ve la carga al 75% durante un tiempo determinado en una de las tarjetas de red,
pues en automático hace que ese tráfico o que esas máquinas virtuales que están enviando paquetes los envíen por la otra tarjeta de red, ¿no? Y esto da una ventaja de la mano de Network I/O Control, que es una especie de calidad de servicio que ya les mencionaba, porque con eso pueden tener esquemas un poco más complejos, pero sí dinámicos y orientados a temas de performance de networking. Bueno, no me quiero extender mucho. La parte de monitoring con NetFlow. Y bueno, unos settings adicionales donde yo le puedo decir, por ejemplo, que haga un override de los settings generales que determino para el switch distribuido al momento de la creación. ¿Qué puedo hacer override? Override es algo así como que si yo, por ejemplo, necesito una VLAN, digamos una política de balanceo específica para este puerto, para este DB port group, lo puedo hacer eh, independientemente de cómo se haya generado la política de forma general al crear el switch distribuido. Bueno, aquí era lo que querías mostrarles. Y bueno, otra cosa de las que quería mostrarles es en esta parte de los hosts. Básicamente un host lo voy a tener mapeado hacia un switch distribuido dependiendo el número de tarjetas el número de tarjetas virtuales que participan en ese switch distribuido. En este caso, por ejemplo, si se fijan, tengo un switch distribuido, bueno, sobre el de compute, y lo que les decía, el mapeo o la imagencilla que nos pone el cliente de web de vSphere es casi parecida a la que tenemos en un cliente de C Sharp. En este caso tengo nada más una tarjeta de red de ese host participando en el switch distribuido. Y la vista de un switch estándar. Eh, digo, es básicamente parecido, similar, nada más cambian un poco los nombres. Y bueno, acá la parte de los bien kernel programs. No sé si haya por acá alguna duda o algo. Digo, es muy genérica así que el demo, pero es orientado específicamente al objetivo que trata de cubrir en esta parte el examen. Bueno, si no hay preguntas, voy a seguir. Otro de los puntos que dice, que menciona el blueprint, es describir las diferencias que existen entre una arquitectura de red virtualizada con vSphere y una arquitectura de red pues física. Eh, Empiezo por lo físico, lo que comúnmente hay en el mercado. No quiere decir que sea una regla o tampoco es un modelo de referencia. Sin embargo, sí, pues es lo que más hay, ¿no? En general, pues tenemos del lado de las redes físicas, pues el modo de acceso o switches de acceso, ya sean switches capa 3, capa 2 únicamente, el layer de agregación y el layer de core, que es donde tenemos pues la mayoría de- del routing, eh, a ese nivel. Bueno, ahí en el core tenemos del orden de 40 gigas. En el de agregación podemos tener sniffers, balanceadores, firewalls, etcétera. Toda una gama de servicios bueno, son requeridos hoy en día para las redes físicas, ¿no? El modelo es así. Algunas veces el core y la agregación están en uno mismo por temas económicos de la empresa o de los vendors, pero en general es la arquitectura que prevalece, ¿no? A la postre esto sacado de un PDF de Cisco, pues no hay más que decir ahí. Eh, pero pues si se fijan
es un tema de complejidad, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué lo complejo, por qué lo inflexible y el porqué de todas estas cosas de networking virtualization. En sí, esto, bueno, no lo pierdan de vista. Es lo que prevalece en las redes actuales. Algunas redes están tendiendo más al modelo Leaf Switch, Leaf Spine, perdón. Básicamente este modelo de networking físico, pues lo que nos está presentando es un tema del uso de puertos, ¿no? Si bien en el modo acceso, pues tenemos switches que están ocupados pues al 100%, las redundancias, como se pueden ver ahí en las líneas punteadas, son debido a los protocolos que se utilizan para el manejo de tráfico. En sí, tenemos una redundancia, pero que no es activa. Y eso en términos de dinero para la gente pues, que hace el sponsorship de estos proyectos, no le llama mucho la atención, ¿no? A ver, un segundito. Perdón. Eh, entonces, eso ese es uno de los temas, pues digamos que se están tratando en el día a día de la arquitectura de redes y específicamente en el por qué también tuvo su auge la parte de networking virtualization, ¿no? El poder tener, digamos, esos uplinks en activo, el poder tener una complejidad no tan grande y la independencia de todo este hardware. Al final del día todo esto es hardware. Le estoy hablando de que en el core puede haber unos 7000, unos 5000, puede haber un OTV a un sitio remoto. Ya estamos hablando, por ejemplo, para un stretch cluster con OTV, un par de Cisco 7000, aparte del licenciamiento de OTV, o sea, es muy caro, es muy, muy eficiente, es muy bueno, sí, sin embargo, pues hay una revolución detrás precisamente que nos concierne, ¿no? Bueno, este concepto es importante para explicar lo que a continuación viene. Y básicamente es la determinación de lo que es un dominio de colisión y un dominio de broadcast. En azul, en azul pueden ver lo que representa un dominio de broadcast. Esta imagen también es pirateada de internet, pero me gustó mucho por el concepto que maneja. Básicamente un switch representa en cada uno de sus puertos un dominio de colisión. Un dominio de colisión porque tenemos, por ejemplo, ahí en esa imagen conectadas el router 1, router 2 con el switch 1 y esos uplinks que tiene conectados el switch físico, pues representan eso, ¿no? No deja pasar, digamos, el broadcast. El switch en sí es un dominio de broadcast, pero de broadcast de RP, de resolución. Eh, Regresando un poquito a temas básicos de networking, pues para cómo funciona un switch físico, independientemente de la marca, es a través de broadcast, ¿no? Donde pues al final, al inicio del funcionamiento del switch, cuando se enciende, pues nadie sabe dónde está nadie, ¿no? Entonces, la localización de estos dispositivos interconectados a través de un switch, pues es a través de la resolución de broadcast, ¿no? Hay otras cosas detrás que bien se pueden hacer similitudes ya más adelante con la parte de networking, virtualization con NSX y el cómo funciona la parte de VXLAN y cómo funciona la parte de VirtualWares. Sin embargo, aquí lo importante es entender esta parte del dominio de colisión, dominio de broadcast, que se presenta en la parte del switching, ¿no? Precisamente, bueno, acá tenemos otro ejemplo, un poco más claro, ya con dibujitos decentes. Un segundito.
decía yo que es un poco más digerible porque pues tenemos maquinitas. ¿Qué es lo que representa cada una de esas máquinas? Un dominio de broadcast, un dominio de colisión es un poco más digerible, genera una imagen un poco más, un mapa mental un poco más sencillo, ¿no? De los conceptos. A ver, ¿por qué lo menciono? Porque uno de los puntos es precisamente determinar la parte de el funcionamiento de una red física y el por qué, ¿no? Ahorita vamos a ver el por qué esta parte de segmentación. Bueno, sin meterme en tanto en detalle, en este slide les presento la parte de una red segmentada, precisamente con VLANs. No voy a entrar tanto en detalle de lo que es una VLAN, pero sí les voy a mencionar algo así como que una especie de switch virtual dentro de un switch, ¿no? De hecho, es un concepto que es muy viejo. Entonces, acá lo que estamos haciendo es nada más generar una red segmentada en donde lo único que vamos a hacer es que evitar que el broadcast, un segundito. Aprovecho el momento para decir que estoy muy contento con esta presentación, como nos va lidiando aquí Raimundo, entrando pues, por las bases, ¿no? Quedo muy contento con esta introducción. Claro que entendemos todos que pues, esto de Brown Bag lo hacemos en nuestro tiempo extra, como si tuviéramos mucho tiempo extra, ¿verdad? Lo hacemos de buena voluntad. Muchas gracias, Ray. Sí, perdón, es que tenía aquí un tema. Bueno, ya me colgué un poquito en la explicación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Comentario, consigna. Si alguien tiene preguntas, pueden levantarnos la mano, o si gustan les abrimos el micrófono. Creo que por ahora va bien toda la introducción. Ok. Ok, bueno. Bueno, voy a continuar. Les mencionaba la parte de la red, voy a ir un poquito más rápido. La parte de la red segmentada, por un concepto que vamos a ver más adelante, básicamente segmentamos a partir de VLANs. En sí, los switches nos generan una microsegmentación de esos dominios que les mostré, pero también lo hacemos a través de esta tecnología, ¿no? De segmentar, digamos, de generar una especie de dominio de broadcast más chiquito. Si no estuvieran esas VLANs, pues cada una de las conexiones hacia ese switch pues representaría pues lo que les mencioné hace un minuto. Acá lo que estamos haciendo es nada más, digamos, tener una agrupación independiente de la situación geográfica. Es decir, es una agrupación lógica y bueno, nos está haciendo primero la vida menos miserable y segundo, pues tener un poco más de orden. Esas VLANs de alguna forma se tienen que comunicar entre esos switches y para eso pues está el tema del trunk y del modo access, ¿no? Básicamente un puerto en modo access, bueno, dependiendo de la perspectiva, un puerto modo access, que es uno de los puntos que también maneja en el blueprint, es donde yo puedo tener conectado ya sea un servidor, un dispositivo, cualquier cosa que comunica paquetes. Un puerto modo trunk es en sí o per se la definición es un puerto donde yo puedo tener interconectado otro puerto que me hace el transporte de las VLANs. Es decir, sobre ese trunk puedo llevar n número de VLANs marcadas y hacer la comunicación a otro nivel. Básicamente donde se conectan las maquinitas virtuales que están viendo sobre esas VLANs, pues están en modo acceso. Si esas maquinitas las cambiamos por host o por ESXi host, pues se imaginarán que cada uno de esos puertos a los que conectamos a los switches físicos, pues ya sea que estén en modo access marcados con una VLAN determinada, que es la mayoría de las veces, o que estén en modo trunk. Modo trunk que puedan recibir más de una VLAN. Esto es importante para el mapeo que les mencioné hasta el inicio de la presentación. Y básicamente lo que nos ayudan es a tener
pues forma de generar esos port groups, ahora sí, y marcarlos o ponerles la etiqueta o generar el tagueo de la VLAN a partir ya sea desde la parte virtual eh, o desde la parte física. No voy a entrar en detalle en eso de external tagging y VLAN tagging, etcétera. Pero básicamente lo que hacemos con estos trunks es recibir todas esas VLANs, ordenarlas del lado del ESXi dentro de un switch distribuido, dentro de un switch estándar. Y si no, conectarlos a un port group directamente. ¿Para qué nos serviría tener uno de las tarjetas de red físicas de un host a un modo access? Bueno, puede ser que sea una DMZ, puede ser que sea un dispositivo que maneje solamente una VLAN, puede ser un router, puede ser, no sé, cualquier cosa. Pero esa es básicamente la diferencia. Y bueno, otro de los puntos que menciona también es, digamos, los retos que hay de la virtualización. Así se brinca el blueprint, que también está un poco loco, pero bueno. Retos del networking virtualization, principalmente, pues es que inicialmente con toda esta ola de cloud computing y virtualización y que dijeron que ya no iba a haber virtualizar nada, etcétera. Todos sabemos, o bueno, al menos la audiencia sabe, pues qué es networking virtualization, eh, eh, al menos el concepto, y más aún el concepto de eh, compute virtualization y cloud computing. En sí, esa abstracción nos ha llevado a tener pues más dinamismo, a hacer los data centers más dinámicos y que se quieran parecer más a data centers, por ejemplo, un Facebook, un Google, que no depende de hardware, ¿no? Eso a nivel hipervisor pues se ha logrado. Esa abstracción ha beneficiado que se genere esa idea y que se pueda hacer libre hasta cierto punto, ¿no? Independientemente de si es Cisco, UCS, de que si es una plataforma de un servidor IBM, lo que sea, podemos tener VMware como un layer de abstracción de ese hardware físico y montarle máquinas virtuales. Eso está bien hasta cierto punto, solo que lo único que se quedó, digamos, estático o no se movió a la misma velocidad a la que se movió el Software Defined Data Center desde el punto de vista de VMware, eh, pues es el networking. Entonces, el networking siguió o sigue siendo lo que, pues, digamos, lo que 10 años para acá, 20 años para acá, sigue estando, ¿no? Quizás con switches un poco más robustos, con puertos, con DSPs más poderosos, con más throughput inline, etcétera, pero sigue siendo la dependencia del hardware físico. Hardware físico en términos de dispositivos de red. Entonces, para que esto funcione, para que esto sea más dinámico, pues se tendrían que mover a la misma velocidad. No hay un desfase en esa parte del networking, por eso este boom del networking virtualization. Los retos que hay que, pues que tomar o que trata de señalar el network virtualization desde el punto de vista de VMware, pues es precisamente que el aprovisionamiento es muy lento, precisamente refiriendo a lo que mencionaba, en donde podemos poner un servidor o no, también es limitado. Esa interconexión que les comentaba también pues en términos de throughput limitado. Dependemos de un hardware específico, o sea, no podemos tener independencia como lo tenemos en el layer de virtualización. Y bueno, el management pues es un tema, una pesadilla en algunos de las veces, ¿no? NOCs completos, gente dedicándose no a ingeniería de tráfico, sino directamente a resolver problemas, etcétera. Bueno, retomando un poquillo, ya mencioné la mayoría de los retos y bueno, nada más la única que no mencioné es las reglas de firewall y VLANs sprawl. Es algo así como que
remitiéndome al tema de management, ¿no? Si tuviéramos dispositivos, bueno, no tenemos nada más puros dispositivos de capa 2, que pues sería un paseo por las nubes. Es, en las redes de hoy en día físicas. Tenemos dispositivos de balanceo de carga, de detector de intrusos, tenemos de firewalls perimetrales, firewall de esto, firewall de aquello. Aunado a todo eso, por ejemplo, el caso de una VLAN, si ustedes quisieran hacer el movimiento de generar una sola VLAN o de generar, digamos, un nuevo proyecto para un negocio, acorde a las necesidades del negocio, cómo se vaya moviendo, pues para eso necesitarían eh, pues hacer ese cambio, ¿no? Apalancar de un cambio de VLAN, por ejemplo, si ya no tienen o no quieren compartir con alguno de las aplicaciones. Entonces, ese cambio, el simple cambio, el simple hecho de generar un cambio de VLAN, que si bien es lógico, pues implica la modificación de ciertos dispositivos, dependiendo de la complejidad que tenga la red, ¿no? Entonces, hacer un tipo de cambio como ese, pues sí implica tiempo, se va el tiempo un poco para arriba. Y también está el error humano, que es un factor importante en el que pues hay que sacarlo como que preproductivo, independientemente que sea de networking, y después probarlo y después ver si aplican las reglas de firewall y que si está arriba una de otra y que si están cayendo paquetes más de otro lado. O sea, todo ese tipo de problemas que se presentan, todo ese tipo de retos. Bueno, algunos de los casos de uso de la parte de networking virtualization, sin tirarme tanto al comercial, o mejor dicho, a lo que buscan los clientes desde la perspectiva de VMware, pues es la automatización del data center como prioridad. Con esto del network virtualization, y no estoy hablando nada más de NSX, pues hay una gama bien grande de oportunidad con precisamente contar con un networking que es virtualizado, que se puede manipular tal cual como la abstracción que tenemos del hardware físico. Lo mismo hay, digamos, del lado de networking, ¿no? Y si a eso le agregamos la automatización a través de programación por medio de scripts, pues llámese, OpenStack, llámese, ¿cómo se llama esto de Microsoft? vRealize, o no me acuerdo cómo se llama, no, vRealize es de nosotros. Azure, Windows Azure, podemos tener una, pues un dinamismo, mitigar muchas de las cosas que han venido surgiendo, que dinámicamente no hemos podido hacer desde la perspectiva de networking. Eso tiene más trasfondo, es un poco más complicado eh, por las implicaciones que hay, pero véanlo así de simple. Pueden consumir todos esos servicios de balanceo de cargas, de detector de intrusos, de firewalling, de switching, de forma que puedan reducir los tiempos, y el tiempo pues al final es dinero desde el punto de vista del negocio, y eso hacerlo independiente de cualquier hardware, independientemente de cualquier plataforma de nube que lo maneje, es muy importante y le da mucho, mucho valor a los clientes. Bueno, desde el punto de vista del blueprint, esos son los casos de uso. ¿En dónde se requerirá un networking virtualization? Pues ya lo tienen, la mayoría de las empresas lo tienen, cuentan con ello. Eh, el networking virtualization desde el punto de vista de VMware, plano y llano, con un switch estándar, con un switch distribuido. Sin embargo, con esta potencialidad que les da el NSX, bueno, ya lo llevan a un nivel más arriba, ¿no? Ese es en sí una arquitectura de lo que yo mencionaba, independientemente de lo que puedan tener en un host. Puede ser XenServer, puede ser un host de VMware, puede ser KVM, puede ser Azure, puede ser eh, OpenStack. El, el, el layer de virtualización de networking hace que ese dinamismo se genere y puedan tener pues
también otras prestaciones que no se tenían o no se imaginaban tener en un pasado, ¿no? Esa flexibilidad que les mencionaba que no tenemos, la utilización de los puertos de forma cuasi simultánea, a cierto nivel también, y el consumo de esos servicios de red. Pero no voy a entrar tanto en detalle porque este examen precisamente no entra o no se meten tanto en problemas de detalle, de arquitecturas, etcétera. Este es nada más así como muy informativo. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, consigna. Voy a abrirles por acá los micrófonos por si quieren preguntar. Listos, ahí tienen su control sobre el micrófono, si tienen preguntas. Raymond, una excelente presentación, es justamente el nivel que ocupábamos para introducir todo este tema. Ha sido una excelente presentación y muy agradecidos. Gracias, mi estimado. Igual me sumo a Larry, muy agradecidos aquí, Raimundo ha dado en la clave aquí, que son las bases que ocupamos y vamos a ascender hasta los niveles ya de NSX y redes por software, pues hay que tener su muy buen base aquí y creo que con hoy día esta presentación hemos avanzado en buenos pasos. Muchas gracias, Ray. Hombre, con gusto. ¿Alguien con preguntas? A los que están aquí presentes se les agradece su presencia y la participación. Sé que los estamos viendo por Twitter. Darles saludos. También les pedimos, cobren la voz. Eso va a seguir. Estamos comenzando esta nueva serie. Como decíamos al principio, estamos buscando más presentadores. Vamos a continuar con el blueprint. Así que miren, pronto la grabación va a estar y vamos a mantener ahí los enlaces al blueprint con las diferentes secciones que hay todavía disponibles para presentar. Gracias, Carl. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Raimundo. Si no hay más, igual lo podemos dejar hasta aquí, la grabación. Pronto vamos a estar buscando esto en el blog professionalvmr.com y también en nuestro canal de YouTube. Listo, voy a hacerles el cierre por acá entonces. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente y efectivamente ha sido una excelente presentación. Los esperamos para seguir más con los temas de NSX. Nuevamente, si ustedes quieren presentar, nada más avísenos, nos pueden mandar un correo, nos pueden contactar por Twitter y nosotros con mucho gusto los incluimos en la lista. No solo de NSX, podemos presentar sobre otros temas justamente, pero si quieren aventurarse y empezar a presentar de la parte de networking, pues bienvenido sea. Estuvo con ustedes Larry González y Kyle Morley y muy buenas noches y gracias.